Buenas tardes. Iniciamos la sesión de la tarde. Estamos hablando en la hora de la tarde acerca de por qué creer en Jesús. Y ayer quedamos con un tablero muy parecido a este, donde nosotros estamos hablando de los 10 mandamientos, que uno será pecado y el otro maldad, y prácticamente hablamos de lo que era la maldad, porque no, pues lo que hace normalmente toda la gente es que la ley, cuando se conoce la ley, cuando se les habla de la ley o cuando se condena según la ley, la gente piensa sobre todo en estos 6 mandamientos, y eso que no mucho, porque no codiciar o no levantar falso testimonio no es tanto. Honrar a padre y madre se sabe por tradición, pero no se ejecuta. Pero lo que le parece pecado es matar, adulterar o robar, porque afecta directamente nuestra vida. Estos son maldades indirectas que Dios mandó honrar a padre y madre como base de la humanidad, porque ahí es donde la persona puede manifestar su maldad. Es que las personas que no honran a padre y madre, el resto es fácil. Si es capaz de levantarse contra su papá, es capaz de levantarse contra cualquiera y matar y robar y adulterar, porque no hay temor. Pero bien, esto es la ley, que se divide en dos. La hemos dividido en el pecado y la maldad, ¿sí? Esta parte de aquí a acá es el pecado y de aquí a acá es la maldad. La maldad y el pecado. Ahorita en los apuntes mi esposa les escribo otra vez de parajo para yo no demorarme. Entonces el pecado y la maldad son fruto de la muerte espiritual del hombre. Hoy vamos a tocar un tema acerca del evangelio. Pero estoy hablando del evangelio porque el evangelio la gente piensa que solamente es para los que han cometido estos pecados. Es decir, vaya a predicar el evangelio y dígale que se arrepientan. ¿Es así o no es así? La gente dice, arrepiéntase. Entonces dicen, mira, ¿yo qué hice? Yo maté, yo robé. Ay, sí, yo he tratado mal a mi esposa, yo le puse cachos a mi esposa. Bueno, digamos que sí son la maldad, que Dios dijo que no lo hiciera, que no está bien, porque nosotros parecemos como cortados a la tijera del diablo, que el diablo fue el que no honró al Padre, no hace que nosotros, como resultado del pecado, entonces nos volvamos así malos con los papás, y luego que mata, adultera, roba, levanta falso testimonio y codicia. Este es el resultado del pecado, la persona se vuelve mala. Pero hoy vamos a tratar esta parte de arriba, que es el pecado, visto desde el punto de vista del evangelio. ¿Por qué? Porque es que una cosa es pecar contra Dios y otra cosa es ser malo con los hermanos. Mire, la ley tiene tantas cosas como dirían los santanderianos, tiene más cosas que una sopa mute, o tiene más cosas que una pizza, o tiene mucho. O sea, yo no me voy a poder pensar en algo de solamente la ley es esto. Es que la gente toma la ley como ya se supo que la ley es pecado, ya, entonces confesó que es pecador, entonces listo, ya, ahora sea libre de la ley. Mire, esto, a medida que más se conoce la ley, a más que se entiende la ley, y que se sabe interpretar la ley, y que se sabe cuál es el propósito de la ley, y también cuál es la misión de la ley, y por qué la ley fue dada a los hombres, pero también por qué Jesús vino según la ley, y luego los fariseos por qué cumplían la ley, y luego por qué Dios tuvo que darle la ley a los hombres, pensando en las tinieblas y pensando también en el juicio. Entonces el evangelio verdaderamente es para los que se arrepienten. El evangelio no es para todo el mundo, y además no es el evangelio del amor. De hecho, cuando el Señor comenzó su ministerio en Marcos capítulo 1, y también ahorita lo vamos a ver en Mateo. En Marcos capítulo 1, después, en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, es decir, después de que fue el bautizado y todo el cuento, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Son palabras de Jesús, que él no dijo, crean en mi amor, no, es que la gente le pregunta, ¿a qué vino Jesús? No, pues a que nos amáramos los unos a los otros. Entonces la gente, pensando que se está amando los unos a los otros, hacen caridad y hacen buenas obras. De hecho, nosotros nacimos para ser, entre comillas, buenos, ¿sí? O sea, justos. Dios no va a darle recompensa
a una persona que se porta bien. Entonces, si una persona en el trabajo, digámoslo así, llegara, si usted tiene un trabajo y usted le pide sueldo, que le aumenten el sueldo de su trabajo, entonces el jefe le diría, pero ¿usted por qué quiere que le suba el sueldo? Dice, no, porque me estoy portando bien. Pues él le diría, es que yo le estoy pagando es para que se porte bien, no para que se porte mal. O sea que el cumplir la ley no debe ser como el premio para el reino de los cielos, no debe ser como yo soy bueno, entonces me voy para el cielo. No. Por eso digo, de hecho nosotros deberíamos ser buenos, sino que la ley revela la maldad y el pecado de todos nosotros, en cuanto a la maldad y en cuanto al pecado contra Dios. Pero ¿de dónde viene eso? Porque Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este es el tema hoy. Lo que pasa es que eso comenzó, yo siempre comienzo desde Génesis, porque es que la raíz del pecado original y el desvío de nosotros. Yo le voy a decir esto: el que no conoce de dónde procede y de dónde viene Jesús, tampoco sabe de dónde venimos nosotros y tampoco sabrá para dónde va. Y el que no sabe de dónde viene ni para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Entonces, Jesús es el que sabe de dónde viene, para dónde va, y sabe dónde fuimos creados nosotros, qué fue lo que nos pasó a nosotros y qué es lo que buscaría, o qué es lo que Él, digámoslo así, sería lo bueno que aceptáramos nosotros de Él. ¿Por qué creer en Él? Porque Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto es bastante, que lo que hay que enseñar, es mucho lo que hay que entender, y tengan paciencia. Solamente en cada enseñanza es solamente una pincelada, pero cada uno le corresponde orar y digámoslo así, investigar más, profundizar en la palabra según lo que le estoy diciendo. Pero esto desde los orígenes, cuando Dios dijo, cuando creó los cielos y la tierra. Acuérdense que antes que fuera creados los cielos y la tierra, antes que fuéramos creados los hombres, fueron creados los ángeles, y después de los ángeles entonces creó Dios los cielos que vemos y la tierra que vemos, el universo donde existimos. Entonces dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estoy hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a la expansión cielos, y a la tarde, y fue la tarde y la mañana un día. Y como tarea, lean los otros días que creó, y usted se da cuenta que dijo Dios, vio que era bueno, pero cuando creó la expansión, es el único día de la creación que no dijo Dios que era bueno. Cuando creó la expansión no dijo Dios no dijo, y esto fue bueno. La expansión, cuando separó los cielos de la tierra, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esa expansión que Él creó no es el lugar bueno, no dijo Dios que era bueno, sino que es el lugar que cuando hubo la rebelión en el cielo, fue donde, porque como los ángeles pecaron antes que nosotros, entonces Judas 1, porque no es sino solamente uno, en Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que pecaron antes de que fuera creada esta creación de los 7 días fueron cerrados. Por eso cuando Adán estaba en el huerto y la mujer salió y estaban los dos en el huerto, apareció la serpiente. ¿De dónde apareció la serpiente? Porque antes que estuviera ellos ya estaba encerrado. Y este es el lugar que Pedro lo escribe un poquito mejor en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolas al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice,
Pero si Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿a quién perdonaría a Dios? Él nos perdona a nosotros por la desobediencia, pero el diablo lo que quiso es que levantó una sedición que está reflejado en estos 4 mandamientos. Es decir, él fue el que quiso ser igual a Dios. Ezequiel, capítulo 28. No voy a leerlo todo para que podamos alcanzar a enseñar lo que más se pueda. Luego, él quiso ser igual a Dios. Isaías 14, 12. ¿Sí? Entonces, como él estuvo allá, no, de todas maneras leámoslo porque hay personas que de pronto lo ven por primera vez y no podemos dejar eso así. Ezequiel 28, 14. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojaré entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Es decir, claro está que esto léalo desde el 12, sino que estoy acortando. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo, pero dijo, no tengas dioses ajenos. ¿Sí? Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, es decir, que contrató los ángeles que fueron entregados a él para que llevaran la adoración, que lo dice también Ezequiel. Entonces ellos se corrompieron también y fueron lanzados también acá, a donde acabamos de leer de Pedro, que los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, su lugar de autoridad, su lugar, su posesión, la posición que ellos tienen de autoridad, y como querubín y como ángeles, como abandonaron eso, entonces Dios los encerró en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que un día Dios va a hacer juicio y Dios va a destruir toda esa obra de todo lo que él hizo, que hizo una imagen de Dios haciéndose igual a él. Dijo, se inclinarán a ti, dice, seré semejante al Altísimo, mas tú derribador eres hasta el Seol, se inclinarán a ti. Bueno, lean más Ezequiel. Así que él cometió estos 4 pecados. Tomó el nombre de Jehová en vano, estuvo en el reposo de Dios en el cielo. Entonces él destruyó toda esta parte y como resultado, al entrar al mundo, no solamente hizo que el hombre desobedeciera a Dios, donde estamos leyendo en Génesis capítulo 1, entonces creó en 1:28, bendijo Dios. 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces de mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre varón, a su imagen, varón y hembra los creó. Ya desde ahí Dios está pensando que algún día, como ellos fueron reservados para el juicio y están encerrados aquí, hizo a los hombres a la imagen de Jesús para que le ayudaran a llevar ese ministerio de destruir a ese que dañó el día de reposo, que guardó el reposo de Dios, que menospreció el nombre de Dios, que quiso ser igual a Dios, que engañó a los hombres mintiendo, diciendo que no está bien, que Dios no les haya hecho eso. Cuando el hombre, cuando tomó Dios del polvo de la tierra a uno y sopló en su nariz el aliento de vida y formó al hombre siendo un ser viviente, ya le dio una inspiración para que el hombre se pusiera o estuviera del lado de él, para que no solamente reconozca a Dios, sino para que pueda entender que también acá hay uno que está mal, hay uno que se perdió, hay uno que le está diciendo cuando le da el mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Es que Dios sabe el que está aquí, y él sabe que es mejor que no escuche a este que está aquí encerrado, que hizo esa rebelión en el cielo, que se rebeló como si hubiera sido la guerrilla, que se quiso tomar el poder, que quiso tomar el reino, que quiso secuestrar el reino de los cielos con todos los ángeles y ser adorado este ángel que era un querubín grande. Entonces Dios sabe que él está ahí, pero también le da instrucciones al hombre que ya es espiritual, que tiene la relación con Dios, que esté en el huerto del Edén y guárdelo. O sea, yo lo voy a dejar aquí, pero que lo guarde y lo labre y espere. ¿Espere a quién? A Jesús,
que es el Hijo de Dios, que algún día va a hacer juicio contra este que hizo esa gran rebelión en el cielo, y para eso va a usar al hombre. Lo hizo a su imagen para que en la primera oportunidad él pudiera despojarse de toda su gloria y haciéndose igual a hombre, estando en la condición de hombre, pues entonces él poder tomar el reino, de esa manera humilde morir, resucitar y subir al reino, tomar su reino. Pero entonces el diablo engañó a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto. Entonces ya comenzó a levantar falso testimonio contra Dios. ¿Qué es lo que está buscando? Matar. ¿Qué es lo que hizo él? Adulterar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? No honrar a Dios. Y fuera de eso, lo hizo codiciar las cosas de este mundo. Todo esto es naturaleza satánica. Claro, usted que está en la prédica la semana entrante, lo estoy chiviando, ¿no? Lo estoy spoilando, dice. ¿Cómo es? Spoilando. Estoy spoilando. Claro, hasta que toda la prédica ya no va a inventar nada. El evangelio siempre es lo mismo, pero visto desde puntos diferentes. Así que bueno, resumiendo, el hombre que fue creado a la imagen de Dios, quiere decir, es para que lleve como el ministerio del Hijo de Dios, que sea como Jesús, que aunque está en este mundo, también sea enemigo de la serpiente, sino que le dijo, mire, puede comer de todo menos de uno, el día que coma él, ciertamente morirás. Entonces no era la fruta en sí, sino la desobediencia, y el diablo quiso hacer que él desobedeciera, que creyera la mentira, que lo engañara, para apoderarse y robarse su criatura, el que fue hecho a la imagen de Dios. Así que nosotros caímos, como fuimos vencidos por el malo, entonces nos hicimos esclavos del que nos venció. ¿Por qué? Porque la mujer vio que era árbol codiciable, fruto para alcanzar, ¿sí? Vio la mujer que el árbol, estoy hablando del versículo 6, ustedes por favor lean 3, todo el 3 hasta el 15, que era bueno, codiciable para alcanzarse, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable, todo esto, ¿sí? Para alcanzar sabiduría, la sabiduría del diablo, o sea, la sabiduría de la muerte, la sabiduría de rebelarse, de creerse Dios, de creer que sin Dios puede vivir. Como usted no necesita de Dios, usted necesita de mí, yo le voy a enseñar la verdad. Él es mentiroso, él le quiere que usted sea como él. ¿Cómo así que él no quiere que seamos como él? ¿Acaso no dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Es que el propósito de Dios es que nosotros llegáramos a ser a la imagen del Hijo de Dios. Entonces dijo, no, es que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es el que sabía el bien y el mal? El de la vida y la muerte es Jesucristo. Jesucristo es el que viene a morir, que él tiene la potestad para morir y luego tiene la potestad para resucitar. Esa potestad se la dio el Padre, no que alguien le haya quitado la vida a él. Para Jesucristo la muerte es como dormir. Para nosotros sí es el caos y la pérdida, y más después de que cometió el pecado original. Pero de ahí nació el estado del hombre, y por eso después que el hombre pecó y Dios los echó del huerto del Edén y el hombre volvió al polvo de la tierra, pero Dios le prometió en Génesis capítulo 3 versículo 14, le dijo así a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás de él todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Así que Dios declaró una guerra entre la simiente del hombre, la naturaleza de los que tienen espíritu, y el diablo, que también es espíritu, pero que se arrastró, que lo puso y que se arrastrara sobre la tierra y se comiera a los que habían sido creados del polvo de la tierra, para que al perseguirlos el hombre busque a Dios. Desde ahí el hombre está buscando a Dios. No es que ahorita la semana pasada cuando vino la pandemia busque a Dios. No, eso es una gran equivocación. Desde que el hombre salió del huerto del Edén, los días de los hombres son contados esperando a ver si encontraron a Dios. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia se trata en el Antiguo Testamento de los que encontraron a Dios, los malditos que no encontraron a Dios, los malditos que sirvieron al diablo, y los benditos que sirvieron a Dios, los benditos que encontraron a Dios, que encontraron a Dios y le sirvieron. Entre ellos es Abraham. Abraham es el padre de los que obedecen a Dios por encima de que está muerto, y él está mirando de lejos, es que en el tiempo de la vida Jesús volverá. Porque él estaba pendiente, tanto la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, sabían lo que ha pasado en el huerto de Edén. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, a la gente se le olvida de dónde nosotros fue que salimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Y entonces como la gente no sabe ni de dónde viene,
ni para qué fue creado, ni para dónde va y cuál sería. Usted puede decidir su destino siempre y cuando usted sepa para dónde va, ¿sí o no? Es que si yo estoy en Bucaramanga, voy para Bogotá, pues yo me iría entonces para el terminal o para el aeropuerto. Yo sé que estoy en tal. Cuando dicen pasajeros con destino a Bogotá, entonces yo, ese es mi bus, ¿sí? Porque voy para Bogotá. Pero si llego al aeropuerto y dice, señor, ¿usted para dónde va? ¿Y de dónde viene? No sé. Pues súbase a cualquier bus, súbase a cualquier avión. Por eso la gente está desubicada y nosotros somos llamados para orientar a la gente. Orientarlo es decirle a usted de dónde viene, por qué resultamos nosotros acá, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿sí? Por eso cuando nuestro Señor dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Ya está entendiendo un poquito más? Está como aclarando, ¿cómo así? Sí, es que nosotros quedamos bajo la potestad del diablo. Cuando Dios dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo entendí muy bien cuando llegué a Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. O sea, mi lucha es contra otro pastor que está levantando la iglesia. No es que si el reino está dividido, entonces ¿cómo podrás operar las cosas? Yo no estoy predicando. Cada uno en la medida y en la capacidad que Dios le ha dado, que cada uno haga su obra. Si el Señor le entregó 10 ovejas, cuídeselas. Si le entregó 1000, cuídelas. Ahí de usted, si le entregó 1000, no las cuide, las que coge esa palo, yo no sé. Pero sí me da piedra, mucha rabia, perdónenme, es los falsos profetas. Los falsos profetas los falsos profetas vienen desde aquí. Adulteran la palabra porque quieren robar, porque no les importa si mata, porque no honran a Dios el Padre, porque levantan falso testimonio de Dios por codiciosos. Porque toda esta naturaleza no la abandonaron, sino que como el perro volvió al vómito y la puerca lavada volvió al estiércol, entonces todos los hombres que alguna vez conocieron a Jesús y volvieron atrás, pues entonces vuelven a hacer todo esto y luego no les importa que guardar el día de reposo, no les importa el nombre de Jesús, ¿sí? Se hacen a sí mismos tan poderosos, porque es que el poder seduce mucho. Y hay una cosa que tienen unos falsos profetas y unos falsos apóstoles y unos falsos pastores, es que les gusta el poder, pero nunca hablan de Jesucristo, no conocen la sangre, no conocen el camino del espíritu del hombre. Toman vanamente el nombre de Jesús diciendo, Dios me dijo, ¿y qué dice? No, dañan el reposo de Dios. O sea, los hombres no tienen paz y siempre buscan de aquí para allá y no encuentran la verdad y se sienten culpables porque usan la ley para hacerles temor, para que tengan miedo. Pero como no ha sido perfeccionado en amor, entonces no los ven con la misericordia, sino que los juzgan. Entonces ya, pues todo esto es más fácil hacerlo, digámoslo así, volverse uno malo y hacer que la gente se sienta bajo el temor. Pero mi lucha no es contra sangre ni carne, ni aún inclusive contra los incrédulos, porque es que las personas que no creen no tienen la culpa, porque ellos están siendo prisioneros, porque el príncipe de este mundo, 2 Corintios, ¿dónde estoy yo? 2 Corintios, sí. Capítulo 4, versículo 3, está hablando del Evangelio. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios que viene para rescatar a su criatura, que viene, que sabe que el hombre cayó en la potestad del diablo y que por esa causa en Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo se ven ustedes ahí? ¿Se ven bien? No estoy llamando lista, mire que no está, yo no veo si usted está o no está, solamente estoy mirando si me veo bonito o no. Entonces, Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los que escuchan y obedecen. ¿Sí? Porque es que hay personas que escuchan pero no obedecen. Y el evangelio es para los que para nosotros, los que sabemos que los que tienen temor de la muerte y por medio de la ley el diablo los acusa. Entonces nuestro Señor vino a morir en la cruz para librarnos del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la gente no sabía después de la muerte qué hay. La muerte para muchas personas es como un muro y no saben, y todo el mundo se imagina que si fue bueno se fue para el cielo, y entonces, y si el niño se murió, entonces se volvió un angelito, y si mi abuelita murió, entonces ahorita es una estrellita y mi mamá es un angelito. Y resulta que no es así. Tenemos que sacar todo ese montón de carreta que nos han metido, porque eso no es verdad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte desde Adán. Él acusa a todo el mundo, está persiguiendo a todo el mundo. Dios declaró una guerra después de que se hicieron tan amigos en el huerto del Edén. Esa amistad no le conviene. Dios, a veces nuestro Señor le dice, esa amistad no le conviene. Y a mí me dice, ¿sabe qué? Apártese de él. Y si el Señor me dice apártese de él, pues yo hago caso, porque sé que si su camino se desvió, si se perdió. Pablo también dijo, mire que fulano y sutano se desviaron del camino, ahorita están diciendo esto y lo otro. Entonces piensa que como todavía predican, piensa que todavía Dios los tiene en el ministerio, y resulta que hace mucho tiempo Dios los cortó. Así está diciendo Juan capítulo 15, que si no da frutos, entonces será cortado, ¿sí? Y entonces se secará y morirá, y luego los recogen y los queman. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un fruto. Y es que no pelee contra la propia iglesia, no se rebele contra la iglesia del Señor Jesús. Los que estamos haciendo la obra de Dios, nosotros deberemos apoyarnos y orarnos y cuidarnos, uno en mayor medida porque tiene más conocimiento, otros menos conocimiento, no sé. Pero sí hay unas iglesias que obviamente usted y yo debemos discernir si verdaderamente están guiadas por falsos profetas que nunca les han predicado el evangelio, ni les han predicado el evangelio del reino, mucho menos el evangelio del reino. Pasan años y años y no, ¿a usted le han predicado el evangelio del reino? No. ¿A usted le predican de la sangre de Jesús? Sí, una vez al año o cuando hay Santa Cena. ¿Ustedes les hablan de Jesús? Pues a nosotros nos hablan de Dios. Todo eso es que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que mandó nuestro Señor a predicar? Mateo capítulo 12. Imagínense, cuando yo recibí la gracia, estaba tan lleno de amor. Yo no había sido estudiador de teología ni había leído toda la Biblia. Solamente el Señor me llamó, me dio una oportunidad y yo solamente caí a sus pies. Dije, Señor, si mi vida me vas a quitar mi vida, más bien te la entrego, porque tuve una experiencia, pero yo no conocía. Yo solamente me había acercado muy someramente, muy tímidamente a la iglesia. No quería comprometerme con la iglesia, porque a uno llamaba que se quería bautizarse y dice, ay no, ahora me bautice, entonces me van a poner aquí a hacer esto y me van a poner a hacer lo otro y yo no quiero esto. Entonces mejor no me bautizaba. Pero después que me llamó por un accidente que tuve, entonces muy conmovido, después cuando salí, llegué a la casa después de esa experiencia y le dije a mi esposa lo que me ha pasado. Entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le entregué mi vida al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que bautizarme y comenzar a leer la Biblia. Cuando yo comencé a leer la Biblia y recibí la gracia, cuando leí la primera vez la Biblia, que leí el Nuevo Testamento, pues yo me conmovía mucho y lloraba viendo cómo Jesús, sin ser pecador, tenía que morir por mí y tomar mi lugar. Y yo estuve muy conmovido y orando y leyendo y arrodillado y teniendo esa experiencia tan profunda, que yo estaba muy conmovido. Pero ya después de que pasó esa etapa que es como la del recién nacido, cuando llora y llora y llora, ¿sí? ¿No le pasa a usted? Y llora y llora. Yo todavía lloro. Lloro mucho, soy muy llorón, porque soy muy sensible a las palabras del Señor. Yo no lloro por lo que me hacen los demás, yo lloro es por la sensibilidad que el Señor me corrige y me hace que me arrodille ante sus pies para clamarle que me ayude. Yo hablo como Jesús, que con temor y con lágrimas. Es que Jesucristo también lloró ante el Padre. Entonces, ¿sabe quiénes son los que no lloran? Los animales disecados. Hay gente que no le gusta llorar, paren que estuvieran disecados. Y si lloran es porque bostezan, pero no porque estén conmovidos. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse verdaderamente es llorar si estoy equivocado. Ese Señor, perdóname hasta las lágrimas, ¿sí? Yo tuve esa conmoción de llorar con lágrimas y luego buscar en la Biblia, Señor, y entonces ¿yo qué hago? De aquí en adelante, ¿qué hago? ¿Cómo predico? Yo no sabía. Pero en Mateo capítulo 12
12 creo que es, no sé. 11. 10. En el 10 comenzó a decir, ¿no? Llamando entonces a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, hermano Jacobo, y Zebedeo, Pero yo ahí decía, ay, solamente ellos, qué pesar. Sin embargo, yo comencé a incluirme espiritualmente y decía, y llamó a Danilo. Y yo me sentía que era como discípulo de él. Y eso para mí fue una posición, que ser discípulo de Jesús para mí fue una realidad desde ahí. Y como ellos ya no están, entonces yo dije, ahorita yo soy un discípulo de Jesús, y punto. Y me voy a dejar comenzar a enseñar del Señor siendo yo su discípulo. Esa es una muy buena actitud cuando usted recibe la gracia, cuando usted está conmocionado, cuando usted ama a Jesús, usted sea su discípulo, porque nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Usted desde el principio, después de que recibe el amor, hágase discípulo de él para que sea semejante a él, no semejante a su pastor, no se haga semejante a mí. No lo imite a él en que porque si él mira, que si no mira, que si hace así, entonces usted va a coger todos los modos y los gestos de una persona. No, de Jesús. Usted tiene que mirar a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Porque los que están haciendo mal, usted aprende hasta los dichos de los otros que están. Bueno, lea la Biblia, mejor dicho. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, si a mí me solamente con que me ofrezcan un plato, así sea unas empanaditas, yo me las como, una tortica, lo que sea, ese es como el salario. Yo a veces tomo como salario la felicidad que otra persona, cuando recibe la palabra, le llega y dice: ¿te gustó? ¿Te sentó bien? A veces pregunta: ¿cómo te pareció la prédica? Entonces ya con eso es como está diciendo: ¿está bien alimentado? Yo soy el que me alegro porque reciben la palabra. Entonces otros, cuando están alegres, de pronto me ofrecen algo de comer, y yo les agradezco mucho. Que el Señor no se olvide de eso, de nada lo que hacen por mí. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados de quién sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y a la entrada de la casa saludadla, y si fuere la casa digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá sobre vosotros. ¿Sí? Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por eso yo sé que algunas personas vienen acá, entran, ay, qué pereza, yo sigo, yo aquí, yo no me estoy sacudiendo el polvo de los pies porque no estoy yendo a sus casas, yo estoy tocando la puerta de su casa y de su corazón a través de este medio, pero entre comillas yo estoy siendo libre de la sangre de todos los que vieron y no pueden decir que no escucharon, sino que no quisieron. Ay, este es un fanático que habla de eso. Bueno, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que menosprecien la palabra, que entiendan que Jesús dijo: venga, vaya, predique que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces ustedes hagan unas señales muy poderosas. De hecho, cuando él hizo esto, también en Marcos capítulo 6, les dijo 6:10, y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos de aquella ciudad. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Arrepiéntase, era lo que predicaba. Crean en Jesús, en el evangelio del amor. No, ¿qué les dice? Arrepiéntanse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el mundo está en guerra. Nosotros estamos en guerra desde el huerto del Edén. Está el príncipe de la potestad del aire que quiere tomar el control, y todos los que se le quieren salir del control, entonces resulta que los quiere someter.
Entonces cuando dice el Señor que se levantará nación contra nación y reino contra reino, después de que el Señor vino y nos dio autoridad y nos dio este lapso de tiempo para poder nosotros prepararnos para entrar allá, es como, voy a dar un ejemplo, ahorita por la cuestión de la pandemia están diciendo prepárense que viene la pandemia, prepárense, entonces están llamando médicos y trayendo ambulancias y alistando todo porque va a venir la pandemia ya llegó, pero está lentamente, digamos que el Señor Jesús cuando vino prendió el fuego. Ya prendió el fuego, dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Fuego vine a regar a la tierra. Y ahí de mí mucho. Él vino fue a poner en guerra. Él vino fue a librar una guerra, decir, porque dos estarán divididos en la casa, dos contra tres y tres contra dos. El padre contra la hija y la nuera contra la suegra. O sea, esa pelea de suegra y nuera no es por eso. Eso es nada. Pero predique usted el evangelio y verá que tiene guerra con todo el mundo, con el papá, con la mamá, con los vecinos, con los amigos, porque nosotros estamos en una guerra espiritual que está conformada así: los que le sirven al diablo y los que le servimos al Señor. No hay más. Uno dice, ay, pues yo no voy allá, yo no voy a esa iglesia porque es que entonces ya son fanáticos, entonces le está sirviendo al diablo. No, yo no le sirvo al diablo, pero entonces ¿por qué no le sirve al Señor? No, es que yo no le quiero servir a ninguno de los dos. Ya, de hecho, ya le está sirviendo al diablo. ¿Por qué? Porque usted no está en guerra y nosotros estamos en guerra, y la persona cuando está en guerra, pues cuando uno no va a la guerra sin casco, y si una persona se duerme en la guerra, pues lo matan. Cuando dijo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos se ha acercado, creed en el evangelio, arrepiéntase y crean en el evangelio. Es no siga sirviéndole a las tinieblas. Huyan de allá, escápense, porque esto viene la candela. O sea, la gente piensa que es que Dios nos va a librar de la pandemia y de los terremotos, pero no es que Él dijo, es que es el problema cuando la gente no crea las palabras del Señor y piensan que eso no va a ocurrir. Mateo 24 lo he dicho tantas veces. No estoy diciendo que esto está pasando ya, pero esto es principios de dolores, ¿sí? Cuando le dijo que cuándo será el día de tu venida, cuándo volverá el Señor, nosotros lo amamos. Y mire, hay gente que dice, ay, cómo me gustaría que el Señor viniera ya, Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ya les voy a explicar eso. El juicio comienza por casa. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él va a venir a vengar su reino. Cuando dice venga a tu reino, es ven y vengas a tu reino. Yo voy a ver si alcanzo a enseñar todo lo que estoy diciendo, el plan de Dios para que se arrepienta, ¿sí? Solamente estoy hablando de la crisis que va a pasar, porque cuando el Señor venga por segunda vez, Él tiene que conmover a los discípulos y decirles, mire, yo les dije a ustedes antes de venirme, antes de traer mis juicios, antes de que venga, ya se está viendo antes, cuando hay un terremoto y luego se siente, dice que va a haber tsunami, ¿sí? Entonces, cuando el Señor vino y murió y resucitó, ya comenzó el tsunami. Cuando el Señor vino, murió y resucitó, ya le prendió candela al edificio que se va a quemar. Le está diciendo, miren, escuchen por favor, crean en el evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, salgan. La gente ama este mundo de una manera impresionante. Mucho ama este mundo. Pero el Señor dijo desde el principio, no dijo que esto era bueno. Dijo que aquí está el príncipe de las tinieblas. Dice que aquí está el diablo. Lo que pasa es que nos dio ahorita una autoridad para que lo venzamos y logremos ayudar a salir a nuestros familiares. No es lo que hizo Abraham con su sobrino, que intercedió por él, que estaba dijo que era más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, porque por lo menos en Sodoma y Gomorra les anunciaron y alcanzaron a salir dos, y Lot con su familia. Y aún la mujer volteó a mirar y por mirar para atrás se convirtió en sal. Es que si nosotros amamos este mundo y buscamos nuestro pasado, ay, dejé mis pertenencias, mi casa que yo hice, ay. No hay que aferrarse a este mundo, porque este mundo, los días son malos. Solamente estamos, desde que salimos de Huerto de Edén, buscando a Dios, aunque palpando podamos encontrarlo. Toda la oportunidad que nosotros estamos hablando, desde que nace a los niños, una vez decir arrepiéntanse. Si el reino de los cielos ya vino, pero va a volver por segunda vez. Nosotros estamos diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. No, Mateo 24 está diciendo, dice que qué señal habrá de tu venida. Entonces dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, estoy leyendo el versículo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario. Cuando pasan todas esas cosas, ustedes tienen que decir, eso era necesario.
No es el fin, pero es necesario que pasen todo eso antes que Él venga. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación es lo que usted ve e invisiblemente el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Nosotros ahorita estamos en primera línea tratando de rescatar almas, aunque sea por medio de esta traducción, de esta transmisión, ¿sí? Para que entre más escuchen, pues será predicado el evangelio a todo el reino. Esto lo puede escuchar todo el mundo, lo puede escuchar. No hay que escuchar una misa a mediodía, le escucha casi todo el mundo. ¿Por qué no escuchan el evangelio del reino? Y sin embargo no sé si habrá 10 o 20 o 50 personas. Yo no estoy llamando lista, ni estoy persiguiendo a los que están o no están. No. Ahí verá, cada uno verá si usted recibe estas palabras o no. ¿Por qué? Dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¡Ay, me van a matar! Sí, le está diciendo a los discípulos, os van a matar y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, ay, pero ¿cómo me van a matar si yo soy tu discípulo, yo soy cristiano? No, el Señor no va a querer eso para ti. No, entonces Jesús mintió. Él estaba mintiendo, ¿no? Es que sigamos creyendo en la cigüeña y en el Papá Noel. ¿Por acá o por allá? Gracias. Entonces dice, y muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, el evangelio del reino. Esto es lo que estoy predicando, es el evangelio del reino, el evangelio del reino. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo estoy cumpliendo mi misión ya, hasta aquí, hasta donde tenía mucho anhelo de llegar aquí, a enseñar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el reino del diablo que quiso levantar en el cielo, ¿cierto? Que quiso que levantara mi trono y seré semejante al Altísimo, como no pudo allá, adivine dónde lo quiso hacer o dónde lo está haciendo. Acá, Él es el cacique de esta prisión. Él es el que le dijo al Señor Jesucristo, Marcos capítulo, creo que es en Marcos, a ver, o ese no, creo que es en Lucas, donde dice que, creo que es Lucas, que a ti te daré, porque todo esto me ha sido dado. Lucas capítulo 4 versículo 6, desde el 5. Y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. A él se le entregó la administración de la cárcel. Entonces él era el que tenía el imperio de la muerte aquí en la cárcel, de miedo, de asusto, de esclavitud, de miedo, ¿sí? Entonces a quien quiera le doy. Entonces todo el mundo quiere hacer plata y hacer dinero acá, construir, pero el Señor dijo, pero si toda esta cosa ha guardado y si viene a pedir tu alma, ¿de quién será todo esto? ¿Sí? A ti te daré la potestad, a ti te daré toda la potestad de la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hoy en día hay gente que le sirve al diablo, pero así, cantantes, empresarios, movimientos de toda la élite, diciendo que ellos se postran ante Lucifer, Luciel, y crean sus religiones y crean sus movimientos y crean sus vainas porque le están sirviendo a él. Porque Él les prometió que yo te voy a dar la gloria de ellos porque a mí me fue entregada. Entonces les da luces cómo poder tomar los poderes y los reinos de acá, porque Él quiere montar su reino acá. Entonces se levantará nación contra nación, y el reino del Señor, que somos los que oramos y los que predicamos, se está levantando el reino de las tinieblas contra nosotros, y esta es una guerra espiritual para tratar de rescatar las almas que el diablo se ha llevado y que estaban en el poder del diablo, que los tenía aferrados por el temor a la muerte. Pero Cristo vino a morir. Y cuando muere, entonces vence al diablo y le quita las llaves de la muerte. Así dice en Apocalipsis. Yo tengo ya la llave de la muerte, el que estuve muerto. Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 1. Creo que no voy a alcanzar a enseñar todo, porque se me iría más de una hora, por lo menos 2 horas. Capítulo 1, versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto
a sus pies y se puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. ¿Qué es lo que dice Jesús? No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es que el que tenía ese imperio, el que no quería dejar salir a nadie, el que tenía a todo el mundo acorralado con el temor de la muerte, era el diablo. Pero Cristo le quitó ese poder y esa potestad del imperio de la muerte. Soy tan feliz. Soy tan feliz que nos haya entregado las llaves del reino a nosotros, como expliqué ayer. Ahora nosotros tenemos, yo tengo las llaves del reino, te las voy a entregar a Pedro, te voy a entregar a ti las llaves del reino de los cielos. Danilo, te voy a entregar las llaves del reino, por favor, abre la puerta a los que quieran entrar, también cierra a los que no quieren entrar, ora por los que... ¿Se imaginan la importancia que tienen la palabra y el ministerio? Yo soy muy feliz. Yo no soy de los cristianos que tiene pereza y se siente esclavo y se siente prisionero. No, yo me siento lleno de la felicidad. ¿Por qué? Porque llegará el día de la venganza, cuando el Padre nuestro, cuando usted ora Padre nuestro, no dice venga a tu reino. Muchos dirán sí, ven Señor Jesús, ven, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús, pero el juicio comienza por casa. Tú me buscaste ese versículo, que el juicio comienza por casa. El Padre nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Si usted le está diciendo venga tu reino, o haga venganza, o ven y hacer venganza de tu reino, es lo mismo. Venga tu reino, o sea, queremos que tú vuelvas, pero cuando tú vengas vas a tomar venganza sobre los que se levantaron contra los que estaban haciendo tu obra, ¿sí? Entonces, porque como estamos en guerra y el Señor viene a liberarnos, entonces hay unos que le están sirviendo al diablo y están rodeados de maldad, usan la ley y no predican el evangelio del reino, ni le están diciendo a la gente que se arrepienta, que no ame este mundo, sino que se constituya. Hay gente que constituye a los hermanos en las iglesias enemigos de Dios. Mire que no es mentira. Santiago capítulo 4. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cómo están haciendo? ¿Por qué está peleando nación contra nación y reino contra reino? ¿Y por qué? Porque están deseando las cosas que son de este mundo. No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros. Quieren tener poder. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, cualquiera que se quiera hacer amigo de las tinieblas, que quiere enseñar las cosas de este mundo, pues se constituye en enemigo de Dios, porque no está buscando, no es amigo del reino de los cielos, no es amigo de la iglesia, no es amigo de Cristo. Entonces pues finalmente le está sirviendo a las tinieblas, así diga que no. ¿Sí? Cuando nosotros a veces tenemos, yo no podría decirle, ay Señor, que trae tus juicios, y yo me pongo bravo contra el uno, es que el Señor debería. No, Él dice que el juicio va a comenzar primero por nosotros, ¿sí? Porque dice, ¿cómo es que dice? Espera, ya me voy a acordar. Perdón, un momentico. Santiago capítulo 1, versículo 19, busca ese, ya me dice, ¿sí? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no hace que venga la ira de Dios. No. Romanos capítulo 12, vamos a ver si me acuerdo. Romanos capítulo 12. Que dice: no os venguéis, dejad lugar. Sí, 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que el que viene a hacer venga tu reino, a vengar el reino, es nuestro Señor.
Él es el que viene a tomar venganza. Entonces todo esto que está pasando, que habrá guerras y rumores de guerra y habrá pestes y hambres, es principio de dolores, pero es necesario que todo esto acontezca porque como ya casi viene el Señor por segunda vez, es como si uno escuchara los pies de Él que se está acercando. Y cuando uno se acerca, hasta los perros aquí se asustan, se levantan, se despiertan, porque estos son como para que estemos despiertos, que el Señor no tarda en llegar. No es hora de buscar a Dios, es tiempo de prepararse porque el Señor viene por segunda vez. Los que hemos encontrado al Señor y hemos tenido las lámparas encendidas, pues le daremos la bienvenida, pero los que se quedan dormidos, después quedan por fuera. Según Primera de Pedro capítulo Primera de Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro, a decir lo que yo estaba buscando. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se imagina? Pero peor aún, Hebreos capítulo 10, ya casi. Estoy hablando que es que la segunda venida del Señor es para venganza, ¿sí? Que está diciendo arrepiéntanse, quedan en el Evangelio. Entonces, ¿por qué creer en Jesús? Porque va a llegar el tiempo en que ya el Señor diga, ya no más, o sea, ya se prendió la candela y ya va a deshacer las obras del diablo. Finalmente va a enfrentarlo y se levantar el falso profeta y se va a levantar también el falso Cristo y van a engañar a muchos, pero eso va a pasar es porque como el tiempo del Señor ya viene, entonces el diablo sabe que le queda poco tiempo y comienza a pasar toda esta guerra, y esa guerra de nación contra nación y reino contra reino resulta en pestes y en hambre en la tierra, que es lo que se ve, y harán morir a muchos, y muchos de los que estamos predicando la verdad nos irán a llevar a las cortes y a muchos matará de nosotros. Eso va a pasar. ¿Será que el Señor nos mintió? ¿Qué dije yo? Sí, Hebreos 10. Es que lo peor que le puede pasar es que a una persona, después de haber creído, abandone al Señor, abandone la fe. 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios, de la iglesia, de Cristo. Viene el día de la venganza, y cuando viene el día de la venganza, que el Señor viene por segunda vez, pues entonces todo esto va a tener que pasar. Yo no tengo afán que pase ahora o que pase después. Yo le digo, Señor, pues si quieres que yo me quede acá, yo sigo predicando, pero para mí sería mejor ir para allá. Yo no sé qué escoger, Señor, si morir o quedarme. A mí me gustaría no pasar toda esta vaina, pero si tú quieres, pues que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero yo no estoy aferrado a este mundo, yo no amo este mundo. Yo sé que en este mundo no hay paz, los días aquí son malos. No los estoy desanimando a que no trabajen, sí, porque los tesalonicenses también ya lo volvieron ni a trabajar, porque, ay no, pues si el Señor viene, pues entonces yo ¿para qué hago? No, siga su vida, pero no ame este mundo, estoy diciendo. No le sirva al príncipe de este mundo, no, sírvale al Señor. O sea, ayude a llevar gente al reino, predíquele al evangelio a la gente y diga, oiga, pero usted no ame tanto, arrepiéntase, mire, más bien crea que esto se va a acabar y más bien entre en Jesús, crea en el evangelio, crea que Cristo murió y deshizo las obras del diablo, y ahorita Él tiene el imperio, le quitó el poder del imperio de la muerte al diablo y nos ha dado a nosotros las llaves para que entremos al reino de los cielos, que tenemos una reserva en el cielo. Pero hay muchos que se olvidan de Él. Por eso en el 25 dice 10:24, y considerémonos unos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día está cercano que el Señor vuelve a hacer el juicio. Y si comienza a comenzar por nosotros, y nos va a decir, bueno, ¿usted qué hizo con lo que le di? No, yo no tuve, Señor, yo hice que siervo malo, negligente, yo te dije que hicieras esto, no que, te lo he hecho en la afuera. Es que los evangelios hablan de la segunda venida del Señor. El arrepentimiento es para los que no estaban haciendo la obra, para los que hicieron lo que no debían hacer, siervo malo y negligente, ¿sí? Te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Así será arrojado afuera a las tinieblas, allí será el lloro y crujir de dientes, no fue al infierno, sino a las tinieblas. Sin una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es que si, imagínate,
Si los que no escuchan el evangelio cuando iba a predicar me dice, Señor, sacudas el pueblo de lo que quedó en los pies, para que haya un testimonio de que usted sí estuvo, pero ellos no recibieron el evangelio, y el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos. ¿Por qué? Porque el castigo de Sodoma y Gomorra quemó la piel y quemó la carne, pero el castigo en el reino de los cielos es que va a quemar el infierno por toda la eternidad. Gusanos te cubrirán, gusanos serán tu cama, donde el fuego no se apaga. Va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra porque ellos mueren y pum, ya pasó la muerte y ya sintió la muerte, se quemaron. Pero estos va a ser por toda la eternidad el borde de fuego de la ira de Dios. Estamos diciendo que se arrepientan, que no amen este mundo, que estén preparados. Cada vez que tomamos Santa Cena estamos diciendo, estamos preparados, Señor. Si nos vamos a ir, estamos ya predicando, vamos a ver a cuántos alcanzamos a llevar. Estamos esparciendo la sangre tuya sobre los inmundos para que sean santificados, para que crezcan, para que se arrepientan, entren en ti. Yo me siento ahorita como en la arca de Noé, como si estuviéramos mi familia y yo cuidando a la gente que viene aquí en el arca, guardados y preservados en su nombre, protegidos en su amor, esperando que cuando el Señor venga nos dé una luz, entonces diga entonces ya haya rapto de la iglesia y nos podemos ir de acá. Pero ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo del Hijo de Dios, al Hijo de Dios, después de haber sabido que era el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, afrentar al Espíritu Santo. Es que yo a mí no me diga ¿cuál Jesús? Bueno, yo por ello ya ni oro. Ya les voy a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es otra clase. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a su gente, a su iglesia. La gente no tiene temores que va a juzgar a la propia iglesia. Todos los que han dicho que Dios me dijo y que Dios me dijo y que eran de la iglesia, pero se extraviaron, van a ser juzgados. Todos iremos ante el tribunal de Cristo, todos, para saber qué fue lo que hicimos con lo que el Señor nos dio. ¿Acaso Él no nos ha visto qué estamos haciendo en lo secreto? ¿Será que porque yo estoy en un lugar acá, Él no me ve? Si yo estoy en el baño, Él no me ve. Si yo estoy en esta casa, no me ve. Él me ve y me escucha donde quiera que esté, sea pastor o no sea pastor, sea creyente o no sea, que sea una abeja. No, Él nos está viendo para saber si nosotros estimamos su nombre, si honramos, si guardamos el día de reposo, si guardamos la fe y la esperanza, si guardamos el amor, si nosotros no hemos abandonado, si no hemos blasfemado su nombre, si no hemos tenido por inmunda la sangre del pacto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dejamos ahí. Crea en el Evangelio, arrepiéntase. Crea en el Evangelio quiere decir, crea en las buenas noticias que Jesús ya tiene las llaves del reino, ya las tiene. Y como ya las tiene, entonces a nosotros lo único que nos corresponde es ayudar a otros y abrirles las puertas del reino para que entren. Por eso nosotros bautizamos a todos los que creen en Jesucristo y se arrepienten. Ya no quieren servir a las tinieblas, sino quieren servir a la iglesia, quieren servir a Jesús, que es el cuerpo, que es la iglesia. Todos los que están ayudando a la iglesia con todo, en lo que hacen en la iglesia cuando teníamos la sede, cuando podíamos todavía, el que está a la entrada, el que recibe a los hermanos, Juanita que está haciendo en la escuela dominical, Juliana y Vale que están ayudando también, todo el que está apoyando la obra de Jesús, todo el que está haciendo algo, los que diezman, los que ofrendan, los que sostienen con la oración, los que todo está ayudando al reino de los cielos porque se arrepintieron y antes no servían sino a las tinieblas y todo lo que llevaban era fruto para muerte, todo era para muerte y para miedo de la gente. A la gente le da miedo morir, todo el mundo está aferrado a eso, aquí yo no me quiero morir, pero es que ¿por qué no vence el temor a la muerte? Nosotros no moriremos, nosotros dormiremos porque estamos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga paz, misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. No es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Rápido, escape de ahí, salga de ahí, salga de ahí, huyan de ahí porque las plagas que vienen sobre ellas va a ser terrible, los juicios que van a venir van a ser terribles. Lo que pasa es que cuando va a caer el aguacero, primero se nubla, usted ve primero se ve como oscuro, y cuando usted ve como oscuro, usted dice va a llover. Yo les decía una vez una reflexión de por la mañana, ¿cómo es posible que uno ve oscuro y dice va a llover y no entiende los tiempos que estamos viviendo? Jesús dijo, habrá pestes y hambres y terremotos, pero esto todo es necesario porque esto es antes de mi venida. ¿Cuándo serán estas señales de tu venida? No, mire, a ustedes no los van a engañar con falsos profetas. A ustedes también les van a levantarse diciendo que soy el Cristo, y engañarán a muchos, y a muchos tropezarán, y muchos serán llevados por causa de mi nombre, serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Eso no lo digo ahora, ustedes se van a acordar de mí lo que estoy diciendo cuando venga ese tiempo.
Prediquemos el evangelio del reino, diciendo que el reino de los Dios, el Señor Jesucristo ya no tarda en volver. ¿Sabe por qué a la fábrica de los helados le pusieron Maranata? Porque yo estoy diciendo que el Señor vuelve. Yo no le puse Maranata para vender más helados. De hecho, perdemos muchas veces clientes porque se llama así. Pero no me importa, porque el Señor es el que nos soporta. ¿Sabe usted que ahorita no se vende nada? Porque con eso que estamos pailas. Estamos estirando, haciendo que el alimento nos dure hasta cuando pase algo. No sabemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Usted y yo tengamos paz. Tenemos una reserva en el reino de los cielos. No ame este mundo. Haga todo lo que tiene que hacer. Trabaje, ayude, pero sírvale al Señor, porque el reino está dividido entre los que le servimos al Señor Jesucristo y los que le sirven a las tinieblas. Los que le sirven a las tinieblas ni siquiera dicen el nombre de Jesucristo ni esparcen la sangre, porque no tienen dentro la fuente de la bendición, no tienen dentro la fuente de la vida, que es la sangre de Jesucristo. No tiene Espíritu Santo, que la palabra no es el río que corre para calmar la sed y el hambre de los demás. No lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Usted tiene que discernir entre los falsos profetas. No estoy peleando contra las iglesias, estoy peleando contra los falsos profetas, para que usted, escuchando, volviendo a la Biblia y entendiendo por qué creer en Jesús, y por la mañana entre a la Biblia, para que no quede lo que yo le diga, sino que usted entienda y vuelva rápidamente. Pero tenga la lámpara prendida, esté despierto, porque los días son malos y el Señor no tarda en venir. El día de la venganza del Señor no tarda en venir. Cuando yo digo, Señor, venga, ay, ven, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas, está diciendo, ya vas a hacer juicio, Señor, ya vienes por el juicio. Ay, no, yo no he hecho nada, yo no he trabajado, yo no he hecho esto, perdóname, ¿yo qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque ya va a venir y los van a coger dormidos. Siervo humano y negligente, va a decir. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Un momento, mire, les voy a leer alto que estaba con lo que tengo que terminar. Tengo que terminar con esto. Tengo que terminar porque mientras oraba me llegó esto a mi pensamiento, o surgió. Apocalipsis capítulo 6. Salieron los caballos, dice los 7 sellos, se están rompiendo los sellos y se está desatando lo que Apocalipsis dice que está pasando, porque ya el Señor está en su reino y Él es el que puede desatar los sellos y traer todas las promesas que Él dijo cuando estaban los días de la carne. Ya pasaron 2000 años y Él ha venido como quitando los sellos, se ha venido revelando. Quitar los sellos quiere decir revelando y abriendo el camino para la segunda venida de Él. Después de leer usted los caballos, dice, cuando el capítulo 6 versículo 9, usted lea todo el 6. Cuando abrió el quinto sello, vio el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Se da cuenta que los que decimos la verdad va a matar a los que tienen el testimonio, a los que testifican de Jesucristo. No nos van a aborrecer, quieren matar a todo el que hable de Jesús, lo van a querer decapitar. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor está esperando es que algunos más mueran acá como santos, teniendo una muerte santa, anunciando el evangelio, poniendo su propia vida. No le tenga temor a la muerte, pero es por causa del Señor. Si usted muere por causa de su pecado, arrepiéntase, crea que Jesús ya lo liberó. Solamente está esperando es a que Él venga por segunda vez para los que hemos creído en su nombre. Los que estamos guardados en Él, en su nombre, estamos bien. Los que abandonan y tienen luego por inmunda la sangre y luego menosprecian al Hijo de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Misericordia, gracia y paz de Dios para todos. Que tengan buena tarde. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la reflexión.